crear. Entonces, entre esos tenemos los esenciales como ser el óxido ferroso y especialmente lo que viene a ser la magnetita. Así que vamos a colocar eso. Es un mineral de color negro. Ahorita vamos a buscar una imagen y lo vamos a colocar. Y para lo que viene a ser los otros, que son los artificiales, le vamos a colocar, son los que se obtienen debido a una cierta condiciones. Le vamos a colocar, son los que se obtienen por imantación. Y para ser preciso, serían de ciertas sustancias metálicas. Esto se da por un frotamiento ya sea de un material de imán natural o bien lo que viene a ser debido a una inducción de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tienen que acordar para la parte de las fuentes de campo. Pero también hay otra, lo que viene a ser los electroimanes. Así que, a ver, lo vamos a colocar por aquí. Y bien, estos de aquí, ¿cómo se forman o cómo aparecen? Estos de aquí aparecen debido a lo que viene a ser en los casos de las bobinas. Eso es cuando simplemente tenemos lo que viene a ser un conductor y lo hacemos un círculo. Pero si son más de una vuelta, le llamamos espira. Y en el cual tiene que circular lo que viene a ser una corriente. Bien. Entonces, eso lo vamos a colocar aquí. Y después les voy a dar algo para que ustedes buscan y lo puedan complementar. Ahora vamos a ver lo que viene a ser las fuentes de campo. Ya están. Vamos a ver los tipos de campos magnéticos. Esto lo vamos a colocar de un color rojo. Y este también. Ya, solamente manual. Bien, entonces esto lo colocamos por aquí, por aquí, por aquí. Ahora bien, nosotros necesitamos saber la simbología. Vamos a tener en primera instancia lo que viene a ser los campos que son uniformes. Y vamos a tener la siguiente representación. Nosotros cuando veamos los ejercicios se puede representar de la siguiente manera. Puede ser que sea un campo horizontal y va a tener esta forma. También pueden ser verticales, arriba o abajo. Y cuando son en 3 dimensiones,
vamos a tener que representarlo en el caso de que sean entrantes, por lo que viene a ser unas X. Vamos a colocar así, unas X que están equidistantes unas con otras. ¿De acuerdo? Y cuando viene a ser el caso que sean salientes, se representa con lo que viene a ser unos círculos. Bien. Y que tienen un punto en su interior, ¿de acuerdo? Bien. Después también hay otra forma de representarlos, pero lo que nos interesa es reconocerlos. Cuando son no uniformes o variables, ustedes lo van a tener representado de una manera que no sean a la misma distancia. Es decir, podrían ser lo que viene a ser si fuesen diagonales a una cierta distancia y después un poco más lejos. Entonces eso sería un campo no uniforme, pero normalmente se lo representa con una trayectoria de lo que viene a ser el espacio que están ejerciendo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos lo que vienen a ser las fuentes, quienes lo producen y los tipos que hay. Nosotros siempre vamos a trabajar con los uniformes. Bien, ¿hasta ahí tienen algún tipo de duda? ¿Cómo vamos? Yo tengo una pregunta. Cuando habla el ingeniero pues habló de una espira cortocircuitada. ¿A qué se refería eso? O sea, ¿tiene algo que ver con esta parte de aquí o un ejemplo, no? Eso es lo que quería preguntar. Ya, habíamos dicho que una bobina es, a ver, lo podemos hacer con una herramienta de aquí. Bien, en formas, aquí, ¿dónde está? Aplicaciones, brújula. A ver, bien. Vamos a hacerlo más pequeño. Entonces, fíjense en esta parte de aquí. Vamos a tener, a ver, un poquito más pequeño. Vamos a tener primeramente un cable conductor, que simplemente lo vamos a conectar con una línea recta. Ahora, si ustedes lo que hacen es colocar ese conductor en forma de circular, lo que van a hacer es obtener algo que se llama espira. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta espira tiene ciertas propiedades que nos ayudan, ya que pueden ejercer lo que viene a ser campos de cierta manera cuando se trabajan con corriente alterna. Pero hacer referencia a que se cortocircuita simplemente significa que el circuito se cierra. Antes estaba abierto y esa parte se llega a cerrar. Nada más. Entonces sería eso. Ok, muchas gracias. Okay. Ahora vamos a ver las características de lo que vienen a ser las líneas de campo, ya que nosotros lo representamos por líneas a este espacio vectorial. Bien, entonces una propiedad que se tienen que acordar son las siguientes. Vamos a colocar la primera, de color negro. La primera sería que tienen polaridades. Son dos. Son el polo sur y el polo norte. Y tienen que saber que inician en el polo norte, representado por la letra N,
y llegan al polo sur, representado por la letra S. Entonces, vamos a buscar una imagen. A ver. Campo magnético de un imán. Bien. Aquí tenemos una en físico y vamos a ver una en un diagrama. A ver, ¿dónde se pegó? Perfecto, está aquí. Fíjense, esto es un imán. Vamos a tenerlo por aquí y vamos a ver su representación con las líneas, de esta forma. Sí, de esta forma. Bien. Entonces, fíjense, siempre van a tener un polo norte y un polo sur. Y las líneas dicen que salen del norte y llegan hasta el sur, ¿de acuerdo? A diferencia de un campo eléctrico, este de aquí necesariamente tiene que tener dos polos. Si usted parte el imán, no es que se va a quedar un polo norte y otro sur, sino que se hace más pequeño, pero sigue conteniendo uno con el otro. Eso es debido a las ecuaciones de Maxwell, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con la siguiente. La segunda propiedad es que el campo, o bueno, esto es para denotación. El campo se denota, simboliza por la letra B. Bien, vamos con el tercero. Mientras que tenga más líneas de campo magnético, significa que tienen un campo más intenso en esa región. Es decir, fíjense, aquí lo que tenemos en esta parte, si encerramos esta sección, tendremos más líneas que por aquí. ¿De acuerdo? Y por lo tanto también las demás propiedades. Continuamos. La número 4 la vamos a colocar que las líneas son infinitas. Y eso es para cualquier campo vectorial en general. Es decir, que un punto, si no la dibujamos, simplemente es para simplificar. Pero tienen que saber que sí existe. En realidad nosotros solo dibujamos las necesarias para entender el comportamiento. Y cuando tenemos eso ya no es necesario. Número 5, las líneas no se cruzan. Fíjense lo que viene a ser el imán cuando se le somete o se le echa limaduras de hierro, se van formando ciertas líneas y estas de aquí no es que chocan, pero en realidad están un poco separadas una con otra. No se cortan como tal. Esto de aquí no es posible, ¿de acuerdo? Porque hay otra propiedad que nos dice, la vamos a colocar como número 6. Sigo dándole final y se va a la otra parte. Número 6. Le vamos a colocar las líneas o el vector campo. El vector campo magnético es tangente a las líneas. Entonces, en esta parte de aquí, tocará solamente un punto y será en esta dirección. En esta dirección, en esta dirección. En cambio, aquí, en este punto, hacia arriba. Esas son las direcciones que tendría el campo magnético. Lo vamos a colocar. El vector campo magnético, ¿de acuerdo? Por aquí, en este punto igual. Entonces, cuando ustedes tengan un imán, esto puede ser representado por una mediatriz. Lo vamos a colocar de un color negro. Fíjense. Y cuando son caras puntuales, decimos que representa un dipolo cuando están con esta característica. Y en este punto sería así. ¿De acuerdo? Entonces por eso no se cruzan, porque si no dejarían de ser tangentes. Bien, vamos con otra propiedad. Y esto vamos a colocarle como números 7 ya.
las líneas de campo son cerradas. Esto es lo que yo les decía. Siempre tienen que haber dos polos. Porque pasa que cuando usted habla de carga eléctrica, lo que viene a ser la carga genera un campo saliente si es positivo, pero este campo se extiende al infinito. Y no es necesario que tenga su otro polo, el negativo, para que exista ese campo. En cambio, lo que viene a ser el campo magnético, necesariamente tiene que haber dos polos. ¿De acuerdo? Esas son las diferencias uno con respecto al otro, que tienen similitudes, pero tienen ciertas matices que hay que aclarar. ¿Quedó claro esta parte? ¿Qué dicen? Sí, quedó claro. Entonces, saquen calculadoras, vamos a comenzar a resolver. Con los primeros ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso dice que tenemos un alambre. Como se muestra en la figura, y se mueve en lo que viene a ser un campo magnético. Nos dan lo siguiente: una velocidad, lo que viene a ser la longitud del conductor, un cierto ángulo, y nos piden la magnitud de la Fe y la fuerza inducida en el alambre. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Lo primero que tienen que hacer es recordar algunas leyes. Vamos a colocarlo de esta manera. La primera sería la ley de Faraday, que esta es la base para toda la parte de magnetismo. A ver, ¿cómo lo colocamos? Lo colocamos en un color... Ya, lo vamos a colocar de color negro y le vamos a escribir. Nos dice lo siguiente: cuando nosotros tenemos un material conductor que se mueve a través de un campo magnético, lo que ustedes hacen es crear una tensión. Porque están variando el flujo de campo magnético en el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, más concretamente, nosotros vamos a utilizar la ley de Faraday-Lenz. Que esta es, como decir, la formulación completa. ¿Y en qué afecta? Pues básicamente en un signo. Nada más. Nos dice que la Fe inducida, y por lo tanto la corriente o la fuerza magnética que se produce, se opone a la de origen. ¿De acuerdo? Entonces, el otro concepto que tenemos que recordar es cómo determinar matrices. Bueno, la parte de determinantes. Más concretamente hay un método que utilizamos mucho que es por cofactores. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto de aquí? Vamos a tener, por decir, dos vectores en un producto vectorial. Entonces vamos a colocarle aquí, a ver, vector A, producto cruz, vector B. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte, depende del tamaño, normalmente siempre los problemas que tendremos es en 3 dimensiones, por lo tanto va a ser una matriz 3×3. Vamos a tener los versores I, J, K. Vamos a colocar las componentes de cada uno, componente en X, componente en Y, componente en Z. Lo mismo para el otro vector, vector X, vector en la componente Y la componente Z. Bien, entonces el método de cofactores dice que usted puede resolver este determinante con lo que viene a ser
usando el cofactor i y eliminando todo lo que viene a ser la fila y la columna, quedando una matriz 2 por 2, que vendría a ser esta de aquí. Entonces esto se resuelve multiplicando los extremos. ¿De acuerdo? Y en momento lo voy a colocar simplemente de esta manera. Ya cuando lo resolvamos lo vamos a hacer. BY y lo que viene a ser AZ, BZ. Ya que recuerden que estamos eliminando filas y columnas. Ya, seguido por el siguiente cofactor, pero esta vez con el signo cambiado. Vamos a colocarle a X, porque recuerden, estamos eliminando toda esta columna y toda esta fila del elemento elegido. ¿De acuerdo? En este caso el cofactor va a ser J. Entonces va a quedar A, Z, BX y BZ. Más el versor K se elimina a X, BY. BX, AY, BY. Bien, entonces usted puede elegir otro elemento según corresponda, pero de manera general cuando tenga positivo va a ser cuando sus elementos en la posición de un número par. Es decir, este es el componente 1, 1 y la suma da 2. Este es el componente fila 1, columna 2, la sumatoria da 3, por eso es impar y va con signo menos. Este de aquí nuevamente es positivo porque da par. ¿De acuerdo? Entonces vamos con lo primero. Vamos a colocarle aquí solución y vamos a resolver. Lo primero sería colocar la ecuación de Faraday, pero para el caso particular que lo que viene a ser, que a nosotros nos interesa, es un conductor que está en movimiento, ya que tenemos este material que está con una cierta velocidad. Vamos a colocar que la fina inducida o tensión va a ser igual al producto cruz de la velocidad y el campo, multiplicado todo eso por el vector longitud. El producto cruz nos va a dar un vector y esto de aquí es otro vector, pero este es un producto escalar. Entonces le vamos a poner FEM para un conductor en movimiento. Bien, entonces lo primero sería sacar el producto cruz, ¿verdad? B por B o V por B. Coloquémosle entonces el primero por B. Y para saber las componentes tenemos que asociar a lo que viene a ser un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Normalmente están acostumbrados al siguiente. A ver, una vertical, una horizontal y por último uno entrante, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le suelen llamar la horizontal lo que viene a ser el eje o semieje X, el otro Y y el entrante Z. Entonces, fíjense cómo sería en este caso la componente de la velocidad. Está para la izquierda, ¿lo ven? Entonces, como está en contrario al eje que hemos colocado, va a ir con negativo. Pero vamos a ordenarlo. Tenemos aquí dirección I, J y tenemos K. Entonces, ¿dónde vamos a colocarlo? Vamos a colocarlo en la dirección Y, que representa la X. Pero además con signo negativo, porque según nuestro sistema de referencia se está oponiendo 0, 0 y lo que viene a ser
lo siguiente sería el campo magnético. El campo magnético, fíjense, está representado por X, significa que es entrante. Y nosotros para el entrante hemos colocado el semieje Z. Por eso le vamos a colocar que aquí no tiene componente, y en K sería 0,2. Positivo porque va en la misma dirección que hemos elegido. ¿De acuerdo? Bien, a ver, esto lo vamos a colocar mejor así, así, esto lo vamos a borrar, lo vamos a hacer más grande. ¿Hasta aquí tienen un tipo de duda de lo que hemos hecho? A ver, vamos a revisar. En este caso, ¿cómo sería? Sería comenzando por I, ¿verdad? Esto de aquí desaparece, esto también, y se hace el producto de los extremos, este con este. Pero además también tiene que ser el otro extremo, ¿verdad? A ver, vayan sacándolo y me dicen cuánto da. 0,2. Y aquí directamente 0 y 0, ¿no? Para J habíamos dicho que va con negativo. Lo que viene a ser, bueno, esta parte de aquí se va, 10 y 2, con su respectivo signo, ¿verdad? Menos 10 y 0,2. Menos el extremo, que sería este con este. Y por último, el versor K. Bien, entonces, ¿esto cuánto daría? Esto de aquí desaparece, no tiene componente ni. Este de aquí se hace 10 y 0,2, 2, ¿verdad? Signo menos con menos hace positivo y quedaría más 10, o mejor dicho, más 2, J. Este de aquí, nuevamente 0, 0, se anula todo y no tiene componente. Bien, ahora ya tenemos la parte hasta aquí. Tendríamos que multiplicarlo por el vector L. El vector L va a tener la dirección respecto a la extensión del conductor. En este caso le vamos a colocar que va de aquí, vamos a colocar en amarillo, hasta aquí. Porque esta es la parte, la dirección y sentido en donde se extiende. Empieza aquí y se va por allá. Le vamos a colocar vector L. Bien. Entonces, ¿qué dirección tiene este vector? Y JK. Hacia arriba. Ya. Está inclinado. Pero tenemos lo siguiente, a ver. Tenemos aquí lo que viene a ser un cierto ángulo, ¿verdad? Sí. Porque no se olviden que, a ver, esta parte de aquí, fíjense, Z en realidad representa hacia adentro, no es que esté inclinado. Pero el conductor sí tiene un ángulo con la vertical,
por lo tanto está en el plano YX o XY. Entonces tenemos que descomponerlo. Vamos a componerlo en la parte vertical y en la parte horizontal. A ver, ¿dónde lo colocamos? Directamente aquí coloquémoslo, a ver. Bien, a ver. Tenemos aquí esta parte y vamos a colocar L. Esto obviamente está primero. Vamos a colocar 2J, que es lo que hemos encontrado, multiplicado por el versor, o el vector L. Y como está unido a la vertical, vamos a colocar primeramente para X su valor, que vale 0,25. Sería por el seno del ángulo que es 45 en dirección Y. Después, ahorita vamos a ver cuál más tenemos. La dirección vertical, ¿verdad? Sería con el coseno. Si el ángulo estuviera aquí, X sería con coseno y el otro con seno. O sea, simplemente se invierte. J y 0K. Bien. A ver, ¿cuánto les da esto de aquí? Multiplíquenlo y me avisan. Ah, sí, para que lo tengan más claro. Cuando no tiene componente, en realidad se lo representa con un 0 como aquí arriba. Y técnicamente estuvieran multiplicando con 0. Por eso es que este se va a anular y este también. Solo queda en J. ¿Cuánto les da? Ya, 0, ¿eso le da exacto o le da en fracción? Bien. Entonces lo vamos a colocar con todo. Raíz de 2 y 4. Bien, recuerden que esto de aquí es tensión inducida. Nosotros les llamamos FEN. ¿De acuerdo? Y hasta ahí ya tenemos el inciso A. Vamos a colocar aquí la parte del inciso A. Y estamos aplicando esta ecuación aquí. Que es una extensión a la ley de Faraday, pero para el caso de conductores en movimiento. Vamos con el siguiente. Sería la fuerza que obtiene este alambre por atravesar el campo magnético. Entonces, fijémonos, vamos a colocar inciso B. Y en este caso la ecuación va a ser la fuerza, que es un vector, la corriente, el vector longitud, cruz, campo magnético, vector campo. Por si acaso este es un escalar, es un número, porque aquí hemos hecho producto vectorial y este punto producto escalar y por lo tanto los vectores se vuelven un número. Ahora, este sería ley, vamos a colocar ahí, ley de Lorentz para las fuerzas magnéticas sobre conductores. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? La corriente, el vector longitud y el vector campo. Vector campo lo tenemos aquí, longitud ya lo hemos sacado. La corriente, cuando no le den datos, ustedes lo asumen 1. Y también tienen que saber que es escalar, no es un vector. Bien,
Entonces, ¿cuánto va a dar todo? Calculémoslo, a ver. L, ¿cuánto vale? Tiene esto de aquí, ¿verdad? 0,25 seno de 45, lo que viene a ser para J 0,25 coseno de 45. Y para acá directamente 0. Para B, ¿qué tenemos? El campo es entrante, ¿verdad? Y su valor es 0,2. 0 y 0. Calcúlenlo esto de aquí y me dicten cuánto les da. A ver, si quitan esto, este valor sí da, este se anula, esto se anula, este se anula, se anula. Solamente tenemos valor en I. ¿Cuánto da la fuerza? Aunque en J también, ¿verdad? Sí, en I y en J. Vamos chicos, mientras más rápido respondan, hacemos más. Raíz de 2 sobre 40 me salió. En I, raíz de 2 sobre 40. Bien. En I y en J. Positivo vamos, yo creo, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí tienen esta parte del inciso B. Eso es lo que se les pide. ¿Qué más? Lo que viene a ser, fíjense, lo que viene a ser esta parte también lo pueden sacar de forma escalar. De forma escalar es sin vectores simplemente. Tendría la siguiente forma. Por la parte de vectores, el producto vectorial se puede transformar en las componentes de sus magnitudes. En vez de colocar el producto cruz, se coloca el seno del ángulo. Este ángulo es el que viene a ser el distanciamiento que hay entre L y el campo magnético. ¿De acuerdo? Y si I vale 1, L tiene este valor de aquí y lo sacan en su magnitud, o sea, en raíz cuadrada, ¿verdad? Sumando este y con este. A ver cuánto les da la magnitud de L. 0,25 seno de 45, esto al cuadrado, y 0,25 coseno. Vayan sacándolo. Ya, un cuarto, está bien. Y por último, lo que viene a ser B. B, fíjense, solamente tiene una componente, 0,2. Entonces, cuando saquen su magnitud, va a mantenerse lo mismo. ¿De acuerdo? Esto, por si acaso, está en Tesla. Esto de aquí está en metros. Y la corriente en amperes, ¿verdad? Entonces, reemplazando, ¿cómo sería? Tenemos 1 ampere, tenemos longitud 1/4. Y tenemos el campo 0,2 Tesla. Ahora, el ángulo, recuerden que es L con B. Fíjense, L está justamente aquí y B está hacia adentro. El ángulo que los separa a ambos va a ser 90 grados, ¿de acuerdo? Tienen que imaginárselo de esta manera, ¿verdad?
Este sería el campo y este sería L. ¿De acuerdo? No se olviden que estamos en 3 dimensiones. Entonces, tendríamos que colocarle seno 90, que sería 1, ¿verdad? ¿Cuánto da la fuerza? 0,05, ya. Esto está en Newton. Ahora bien, a nosotros nos habían pedido en realidad la magnitud. Entonces, esta es la dirección. Para encontrar la magnitud tienen que aplicar raíz cuadrada y sumar cada componente al cuadrado. Sumen este con este. Le tendría que dar este de aquí. Bien. Entonces, ustedes lo pueden hacer de forma escalar, de forma vectorial. Un resumen rápido. Ustedes tienen aquí un conductor que se está moviendo en un campo magnético. Y como lo que viene a ser las líneas están atravesando a ese conductor y se están moviendo, van variando. Y como van variando, se origina un voltaje y una fuerza. Consigo también un campo inducido, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, ¿quedó clara esta parte de aquí? ¿Cómo lo hemos resuelto? A ver, reaccionen con un pulgar. Si es que no tiene el micrófono. Y aquí dicen los demás para que pasemos al siguiente. Así tenemos que avanzar rápido. Bien, chicos, entonces pasemos al siguiente. ¿Tienen una duda? Hablen nomás. Cualquier rato. No, no hay ninguna duda. Bien, entonces vamos con el siguiente. Tenemos el siguiente problema. Nos dice, tenemos un núcleo, como se muestra, este de aquí, y tiene un flujo que se puede apreciar en la figura. Nos pide dibujar el voltaje de los terminales en la bobina. Este de aquí viene a ser la bobina que está enrollada. Dice 500 vueltas, por lo tanto induce lo que viene a ser un voltaje y hay que dibujar su gráfica. Eso es lo que nos pide. Entonces, al tener el núcleo, que es un material ferromagnético, tiene un flujo circulando debido a una bobina. Nos pide el voltaje que se induce debido a esta bobina. Ahora, para eso tenemos que utilizar nuevamente la ley de Faraday. Tenemos que establecer lo que viene a ser una relación. Fíjense que esta vez le voy a colocar de otra manera. La derivada del flujo magnético o la variación en un tiempo. Ahora he colocado n, que representa lo que viene a ser el número de vueltas. ¿De acuerdo? Y el menos, esta vez no lo vamos a utilizar porque este de aquí era para Faraday-Lenz. Este es la ecuación de Faraday. ¿De acuerdo? Y tengan en cuenta que n simplemente es para saber todo lo que se induce por cada uno. Ahora, como va a cambiar el flujo, va a cambiar la tensión. Vamos a terminar una función que describa el comportamiento de este material con esta ecuación, con esta gráfica que nos da. Y para eso necesitamos
sacar una ecuación. Bien, como estos son rectas prácticamente, lo vamos a separar por secciones. Vamos a colocarle, por decir, aquí 1, de aquí hasta aquí tiene otra pendiente, 2, 3 y 4. Y como solamente tenemos la gráfica como dato, vamos a utilizar la ecuación de la recta. Punto pendiente, porque no tenemos datos, solamente la gráfica. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que vamos a analizar? Son los que cortan a cada recta. Sería punto 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, por si acaso, un punto tiene dos datos, ¿verdad? Una horizontal y una vertical. Bien, entonces la ecuación de la recta sería expresada de esta forma. La variable dependiente, el punto 1 en la vertical, la pendiente como tal, la variable independiente y el punto 1 horizontal. Esto de aquí lo queremos despejado. Entonces M lo pueden expresar como los puntos finales en la vertical menos el inicial y la horizontal. Esto de aquí pasa con signo positivo, ¿no? Y esto se mantiene. Bien, esta es la ecuación que vamos a utilizar, pero fíjense, nosotros tenemos en el eje de las abscisas el tiempo. Entonces hay que reemplazarlo la x por t y en la vertical tenemos el flujo. Así que en este caso le vamos a colocar flujo es igual, bueno, flujo magnético, ¿no? Flujo en el final de la vertical menos el primero, el tiempo menos el primer tiempo, t menos el primer tiempo, más el primer flujo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Bien. Entonces, a ver, lo vamos a hacer con para la primera recta, fíjense, para la primera recta ustedes me dictan cuáles son los valores para el tramo número 1. Vamos a traer por aquí, a ver, con un recorte. Ya, allí vamos a colocar que estamos analizando primeramente el tramo 1. Bueno, ya, entonces, ¿qué va a ser igual? El flujo va a ser igual a el final en la vertical, flujo magnético 2. ¿Cuánto es? 0,010. Sí, 0, 0, 1. Menos el inicial, no tiene altura, por lo tanto es 0. El tiempo 2
¿Cuánto vale? 2 menos 0. Exactamente. Bien. Y el tiempo se mantiene, es una variable, menos el tiempo inicial vale 0, más el primer flujo del punto 1. En este caso, ¿cuánto sería? 0 porque no tiene altura. ¿Cuánto da esto de aquí? Cinco por 10 a la menos 3. Ya, entonces al 5 está aquí la coma, muevo 1, 2 y 3, coma. Y la variable tiempo se mantiene. Listo. Ahora bien, tenemos que reemplazarlo aquí, ¿verdad? Para encontrar la función que queremos. O sea, la función vamos a derivarla y encontramos el voltaje. Vamos a colocarlo que el voltaje inducido va a ser igual a la número de vueltas n. Fijémonos cuánto vale. Vale 500. Entonces lo colocamos. La derivada de la función que hemos encontrado. 0,005. Y la derivada del tiempo. ¿Cuánto daría esto de aquí? De acuerdo. Sería esto por esto nomás porque se hace 1, ¿no? 2,5. Listo. Ahora vamos con el siguiente. Ya tenemos de la primera recta, este de aquí. Vamos con el siguiente tramo. Tramo número 2. Vamos a colocar nuevamente el flujo. Ya, fíjense, díctenme cuántos serían en este caso los puntos inicial y el punto final. Arriba, ¿cuánto valdría? Menos 0,01. Y el otro punto, 0,01. bien, abajo, bien, el tiempo 1 sería, en este caso 2. ¿Cuánto valdría el primer flujo? 0,01, ¿no? Bien, ahora, ¿cuánto le sale esto de aquí?
¿Cuánto les dio? Ya, a ver, me lo dicte de nuevo, vamos a hacer que entre. Ya. Ya, entonces este no tiene variables, solo este. Bien, sí. De acuerdo, entonces ese valor lo vamos a colocar en la derivada. Aquí y aquí. Esta sería la función. Ya, este de aquí como es constante se va y este de aquí se hace 1, pero con el signo menos. Esto por esto, ¿cuánto les da? Lo van a sacar. Ya. Volta. Listo. Ahora para el tramo número 3, fíjense cuál sería aquí el punto. Su vertical 0,01. Ya, pero estamos con este tramo, ¿verdad? No con este ya. Sería 0 para la vertical. Para la segunda vertical. Y el extremo sería el superior, ¿verdad? Que es 0,01, pero positivo. Ahora, para X, ¿cuánto sería? 7 y 5, ¿verdad? ¿En cuál? Sí, porque está aquí el último punto. Bien, entonces negativo, esto de aquí con esto. El tiempo, fíjense, queremos el tiempo 1. El tiempo 1 en este caso es 5. Y su altura 1 sería menos 0,01. Ya, entonces le colocamos aquí 5. Y su altura habíamos dicho que era más, o en este caso menos, ¿verdad? Porque estaba. Lo van sacando, ¿cuánto les da? Bien, ¿cuánto les dio esto de aquí? Ya. Entonces, esto de aquí lo copiamos y lo colocamos. Bien, a ver.
Multiplíquenlo, ¿cuánto les da? Listo, ya tenemos de este. Nos falta del último. Esta parte de aquí. Del tramo número 5. A ver. No, 4. Pero es el último igual. Vamos a colocar así nomás ya. Listo. Ahora traemos el dibujo por aquí para que lo puedan ver. Bien, díctenme ustedes. Bien, entonces con este tendría la última. ¿Cuánto les da este valor? A mí me sale 0,0, perdón, 0,01 T menos 0,06. No es cierto. ¿Está bien? Ok. Ya, 7, ¿verdad? 0,06. Ya. 666. Eso. Bien, esto es lo que no me gusta del Open Board. Después vamos a ver si utilizamos otro. Bien, entonces 500 y 001, ¿cuánto daría? Sale 5 voltios. Sí, solo se mueve la coma, ¿no? Ya, listo. Ya tenemos el voltaje que se induce para cada uno. ¿Qué nos pide la pregunta? Ya, un gráfico debido a esta bobina, ¿verdad? Un gráfico de los voltajes. En este caso vamos a ir utilizando la variable independiente que es el tiempo. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser algo que no dependa de los otros. Vamos a colocarlo por aquí, por aquí, por aquí. Bien, aquí lo vamos a colocar que estamos calculando voltaje y aquí tiempo. Esto de aquí le van a llamar tensión siempre porque se confunde con la unidad voltio. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, 2,5. Vamos a contar un cuadro como 1, 2 y aquí sería 2,5. Por aquí. Entonces, fíjense, ¿hasta qué tiempo sería? Y esto lo vamos a mover a un lugar que sea más apropiado. Vamos a mover por aquí.
Perfecto. Ya. Ahora, tenemos 2,5 la altura, pero ¿hasta qué tiempo llega el primer tramo? Hasta 2 segundos. Sí. Entonces vamos a graficarlo de aquí hasta aquí. Y esto lo vamos a bajar un poquito. Bien. Entonces le colocamos ahí 2,5. Ahora, ¿cuánto cambia en el segundo tramo? Se hace negativo hasta con 33. Aquí 1, 2, 3, aquí 33 más o menos. Lo colocamos así, y baja hasta aquí. Pero esto, ¿hasta qué tiempo es? Hasta 5. 5. Bien, entonces sería hasta aquí, ¿verdad? 4, 5. Ahora, menos 0,33. Bueno, 3, 3, 3. Por una razón este 3 no se pone. Ahora, ¿cuánto nos da el siguiente tramo? Sí, ya, entonces sí sube un poco, ¿verdad? Bien. Subiría por aquí. Y aquí lo vamos a colocar menos 2,5. Listo. Pero, ¿hasta qué tiempo se mantiene ese voltaje? Que el tramo 3 sería este. 5 y 7, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos 4, 5 y aquí vamos a tener 7. ¿De acuerdo? Por último, el quinto tramo, o me he hecho el cuarto, sería 5. Subiría hasta el doble, ¿verdad? Sería 3, 4, 5 hasta aquí. Listo. Aquí lo van a colocar 5. Y para que se entienda mejor, lo vamos a colocar segmentado. Esto por aquí. Bueno, los extremos, ¿verdad? Como cuando dibujamos una función senoide. Así. Ahora, esto se mantiene constante y no varía, entonces una línea recta. Sí, se entiende. Ahora, si les diera otro tipo de gráfico, ustedes lo que tendrían que hacer es encontrar una forma geométrica, calcular esa ecuación y esa función que les dé, reemplazarlo en la ley de Faraday, derivarlo y ya tendrían el voltaje inducido para graficarlo. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Se entendió. Bien, vamos con el siguiente. Ahora nos dice que tenemos un núcleo en el circuito magnético de la figura. Tiene un embobinado de 800, este de aquí, fíjense, y el material es acero fundible, es decir, es un material ferromagnético, con un valor de permeabilidad de tanto. Nos pide la corriente que debe aplicarse a la bobina para obtener en el entierro un flujo de 1 miliweber. Ya. Entonces nos pide la corriente de este circuito magnético para obtener en el entierro 1 miliweber. Weber, ¿unidad de qué es? De flujo. Flujo, ¿verdad? Bien. Así que esta vez vamos a ver unas aclaraciones antes. Ya, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a escribir. Y esto aquí, esto hay que quitarlo hace tiempo. Bien.
para un circuito magnético tenemos que diferenciar lo siguiente. Nosotros tenemos una semejanza con lo que viene a ser un circuito eléctrico. Vamos a llamarlo de esta manera: fuerza magnetomotriz, o también le llaman intensidad del campo magnético. Ya, entonces todo esto de aquí nosotros lo conocemos como si fuese tensión, pero para el caso de circuitos magnéticos. Por aquí, por aquí. Y este lo vamos a colocar color azul. Ya. Se lo representa por una letra F, M. Ya, F, M, M. O en algunos libros con lo que viene a ser este símbolo aquí, con una colita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la ecuación va a ser igual al número de vueltas de la espira, la corriente, o también podemos escribirlo como el flujo magnético multiplicado por R, que esta R con la colita significa reluctancia. Ahora, para que esté más familiarizado, esto es como si fuese la ley de Ohm magnética, en donde F para nosotros es voltaje. Lo que viene a ser el flujo es como si fuese corriente. Y reluctancia es lo que viene a ser la resistencia. Esto es para un circuito eléctrico, ¿se acuerdan? Ley de Ohm, BIR. Y este es para un circuito magnético. A ver, ¿qué más? F. Lo vamos a anotar. Se mide en amperios vuelta, porque es la bobina, ¿verdad? Y lo que viene a ser flujo. ¿En qué se medía? En Webers. Ya, doble mayúscula, ¿no? Eso. Bueno. Lo que viene a ser reluctancia, este sí lo colocamos porque es nuevo para nosotros. Reluctancia. Si para la resistencia es la oposición a la corriente, ¿para qué sería la reluctancia? Si esta es la corriente. Ampere vuelta sobre Weber, creo. Ya, esas serían las unidades. Pero, ¿qué significa? Significa la oposición al flujo. También lo pueden colocar como si fuese el inverso de Henry. 1 sobre H. Listo. Ahora, ¿qué más falta? Bien, ¿se acuerdan que la resistencia ustedes la podían definir en su forma genérica? Pues vamos a hacer lo mismo para la definición de reluctancia. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que la reluctancia es igual a la longitud, una constante llamada permitividad, o mejor dicho, permeabilidad. Permitividad es para la parte eléctrica, permeabilidad es para la parte magnética, y la superficie. Esto lo colocamos así, así, está en fracción. Bien,
pero para que no se olviden lo vamos a anotar por aquí, a ver, con color verde. Bien, muy pegado los puntos. Esta es la longitud del camino o del material. Del flujo magnético, ¿verdad? Y como estamos en el sistema SI, ¿qué utilizamos? Metros. Metros. Ese va a ser el área transversal. Siempre el área transversal cuando se trata de conductores. Ya, y esto está al cuadrado porque es longitud al cuadrado. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Esto de aquí vamos a colocarle lo que les he dicho, permeabilidad. Relativa. Les coloco relativa porque de una vez para que lo asocien con lo siguiente. ¿Se acuerdan de densidad? El término densidad, había algo que nosotros llamamos densidad relativa. La densidad relativa era igual a la densidad del material o de la sustancia desconocida sobre lo que viene a ser la densidad del agua. Entonces nosotros hacemos prácticamente lo mismo, pero con la permeabilidad. En este caso, la sub 0 significa la permeabilidad en el vacío. Y para nosotros el vacío hacemos referencia al aire. Bien. Pero además de eso tiene un cierto valor, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan? O no sé si les dieron. 4pi por 10 a la menos 7. Exactamente, este es constante. Y se mide en henrios sobre metro. También a veces los pueden medir de otra forma, como si fuesen... Ya. O teslas. Tesla, metro, ampero. Bien. ¿Qué más? Esto de aquí sería del material. ¿Y para qué se utiliza esto? Bueno, como es muy análogo a lo otro, ¿verdad? De densidad o peso específico. La densidad relativa se utilizaba para medir o comparar, mejor dicho, la densidad de una sustancia con lo que viene a ser la densidad del agua. Entonces, la permeabilidad relativa se utiliza para comparar la capacidad de magnetización de los materiales. Bien, eso es todo. Entonces, ahora podemos comenzar. Fíjense, lo que tenemos que hacer aquí es modelar este circuito a un circuito magnético. Es como decir que ustedes tienen un circuito de iluminación con lámparas, focos y demás, pues lo tienen que simular como si fuesen resistencias, un circuito eléctrico. Así que vamos dibujando. Fíjense, esta parte la vamos a colocar como si fuese un conductor. Bajamos por aquí. Y como en circuitos eléctricos nosotros hacíamos una semejanza que el recorrido o el cable conductor tiene una resistencia propia,
También las columnas de hierro tienen una resistencia promagnética. Este lo vamos a llamar R1 para la primera columna de la izquierda y R2 para la columna de la derecha. Ahora, en el medio también tenemos el embobinado, que vendría a ser otra resistencia. Y bueno, como dice el núcleo central, vamos a colocar NC. Ahora bien, para representar lo que viene a ser la bobina, porque es la que induce, lo vamos a colocar como si fuese una fuente alterna. Por último, este espaciamiento también representa una resistencia, y de hecho debería ser la más grande. Entonces, lo modelamos y le colocamos RE, resistencia del interior. Y listo, ahí tenemos nuestro circuito. Entonces tendríamos que calcular la corriente, porque eso es lo que nos pide. Coloquemos. Queremos la corriente. Y según la ley de Ohm magnética, fíjense, aquí es igual la corriente si lo despejan. Sí, exactamente. Entonces le colocamos flujo magnético, reluctancia y N. Ahora, ustedes pueden utilizar la parte derecha, en este caso, como la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm sería esta de aquí. Esta, porque tenemos semejanza, corriente, resistencia y fuerza. Esta con esta sería para nosotros. Pero también lo pueden calcular con esto, no hay ningún problema. Solamente que en este nos faltan datos. Ahora, vamos a calcular para cada uno. Primero, en los laterales, que sería en estas columnas de aquí, esta y esta. Vamos a colocar R1. Aquí es igual. Según la ecuación de aquí, fíjense, es longitud, superficie y μ0. Pero este es para el caso en el que sea vacío, ¿verdad? Y como tenemos el material, vamos a tener que reemplazarlo. Despejando aquí μ sub x va a ser la relativa y la del vacío. La relativa es esta de aquí. Mirad. Bien. Entonces sería relativa, la del vacío, S y longitud 1 lo vamos a colocar. ¿Cuánto vale la longitud? Fíjense. 700 milímetros. Ya. Nosotros lo queremos en metros. Cuando tengan milímetros, si lo quieren en metros, lo multiplican por 10 a la menos 3, ¿verdad? Que moviéndolo las comas sería exactamente 0,7. Aquí está la coma, 3 y eso. Ahora para superficie, ¿cuánto sería en metros? 4 metros. No, sí, 4. No, estoy mal. Ya. Como aquí es menos 3 y este está al cuadrado, sería lo mismo, pero a la menos 6. ¿De acuerdo? Eso para que lo hagamos más rápido. Cuando esté en milímetros, menos 3, y cuando esté al cuadrado, menos 6.
Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya tenemos longitud y lo anotamos. Habíamos dicho que vale 700 o 0,7. La relativa en el dato nos decía 1000. La del vacío, ustedes me dijeron 4pi por 10 a la menos 7. Esto estaba ¿en qué unidad estaba? Ya, estaba en Henry un metro, ¿verdad? ¿Y la superficie cuánto valía? 2000. ¿Cuánto le da este valor? Ya, este le vamos a llamar L1 para que no se confunda. Y bueno, la superficie es constante. No, aquí es variable. L2. Y esto va a ser superficie 2. Sí. Por 10 a la menos 6. Y esto será cuadrado. Exactamente. Ah, y aquí tenemos otro también. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto les da? ¿Listo? Ya, coloqué la notación científica. Ya. Ya. 278.000, ¿verdad? Ya, ahora esto de aquí sería Henry. Se va a metro. Ya, y este de aquí es metro cuadrado, no sería. ¿Listo? Para el número 2 tenemos lo que viene a ser Es 278.521,15. ¿Sí, no? Eso. Ahora, para la otra resultancia, como nos piden de esta parte, son iguales según los datos. Entonces, por este caso va a ser R1 igual a R2 de la otra columna. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a sacar esta de aquí y esta de aquí. Ya, L2, ¿cuánto vale?
250. Ya, pero con el prefijo a la menos 3. Mu relativo 1000 según el dato del vacío es constante. Y lo que viene a ser la superficie, ¿cuánto valía? 4000. Bien, ¿cuánto les da esto de aquí? 49.735. 49.735,9. No, 49.735. No, no, no. No es 490.000. 49.735. Al revés. 735, disculpe. Ajá. Eso. Ya. Sí, eso está bien. ¿Qué falta? Ya. Nos falta en el entrehierro, ¿verdad? Porque es el espacio. Vamos a colocar la longitud, vamos a colocar LE o L3, da lo mismo. Ahora veamos cuáles son los valores. L3, fíjense aquí, dice que vale 1, ¿verdad? Y para el otro, ¿cuánto vale? 4000. Más rápido, así. L3, S3. 4000 y 1 respectivamente. Ya, reemplazando sería esto de aquí. Longitud 3, habíamos dicho que vale 1. Uh-huh. 1 por 10 de la mexicana. No sé. ¿Por qué sale como 5? Ya. Disculpe, en el entrehierro creo que no aplica la relativa, ¿no? Solamente la del vacío. ¿O me equivocaba? Sí, tiene razón. Tienes razón, porque la relativa habían hecho que es para comparar otro material que no sea el aire. Y como aquí hay aire, está bien. Claro, aquí está el aire. Y sería la superficie. Esto lo vamos a borrar. ¿Cuánto valía? Valía 4000. ¿Cuánto les da esto? $198.943,67. Creo que sí, está bien eso. Ya. Antes que me olvide, este es menos 1 porque es Henry menos 1 y menos 1 porque es invertido, ¿no?
Entonces había que hacer lo mismo como si fuesen circuitos eléctricos. Para reducirlo, a ver, tendrían que hacer este serie, ¿verdad? Y después, como están tocando arriba y abajo, serían paralelos con los otros dos. Vamos a colocarla aquí. Ya. Como están en serie, los del centro, la entre hierro y la del núcleo se suman. Y la otra van a tener que hacer paralelo, 1 y 2. Para que lo haga más directo, simplemente dividan entre 2 el primero. O sea, para esta parte. Serían 278.000 partido 2. Porque como están en paralelo de a pares, se trabaja así. A ver, eso por si acaso lo escribo. Y cuando es paralelo sería lo mismo que ustedes ya saben. Una suma invertida en fracción. Bien. Y cuando trabajen de a pares, se puede aplicar lo siguiente, como si fuesen resistencia. El producto entre la suma de ambos. ¿Cuánto le da esto aquí? A ver. Sí, hay que sumar. Ya no es como no es importante cuando son valores grandes. Y esto lo van a colocar en Henrys. Listo. Ya que tienen de circuito equivalente, reemplacen simplemente en lo que les piden, en este caso la corriente. ¿Tienen flujo? Pues sí, pero hay que colocar algunas matices. A ver, fíjense aquí. Esto es como si fuese un circuito eléctrico, ¿verdad?
aquí está su fuente, entonces sale lo que viene a ser una cierta corriente. Y una vez que llega a un nodo, la corriente se divide en lo que viene a ser 2. ¿De acuerdo? Nosotros la corriente, en este caso le llamamos flujo magnético. Y como aquí se está partiendo y decimos que en los laterales R1 es igual a R2, la corriente o el flujo se reparte proporcionalmente. Si fuese diferente, habría que calcularlo. Ahora, ¿cuánto dice que vale? Dice que en el entrehierro queremos un flujo de 1. Este es el entrehierro. Entonces, vamos a colocarle un miliweber. Reemplazándole, colocamos aquí. Bien, y aquí va a ser igual. El flujo, que vale 1 miliweber, por la resistencia equivalente, que vale todo este valor. 387.940 Henry a la menos 1. O lo colocamos así para que se den cuenta de algo después. Y lo que viene a ser sobre el número de vueltas, que en este caso, ¿cuánto nos dice que es? 800. Le colocamos así, vuelta. Ahora, esto que viene a ser la reluctancia también lo podemos escribir de otra forma. Fíjense, en la parte de reluctancia lo podemos escribir amperios, vueltas sobre Weber. Este se va con este y Weber con Weber. ¿Listo? Nos queda en amperio. ¿Cuánto le sale? Ya, 0,48. Ya, esta sería la respuesta. Entonces, queríamos la corriente y por eso hemos calculado el equivalente. Y nos pide exactamente el entrehierro por esta parte. Por esta parte sería la corriente total originada por la fuente, en este caso el embobinado. ¿De acuerdo? Si le pidiesen por otra parte, habría que hacer otro cálculo. En este caso, como es simétrico, lo dividiría entre 2 si quisieran la corriente en R1. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tienen algún tipo de duda de lo que hemos visto? Yo ninguno. Yo ninguno. De acuerdo. Entonces, se los pasaré este documento y cualquier cosa avisen por el grupo, ¿de acuerdo? Una cosa antes. ¿Cuándo es su examen? Es el viernes. El viernes. De acuerdo. ¿Lo quieren postergar? Me encantaría. ¿Se puede? Ya. Entonces, ustedes van a pedir que los postergue y si lo topo el ingeniero también le avisaré. ¿De acuerdo? Claro, estaría bien.
Si se ponen de acuerdo todos, ¿qué dicen? Sí, sería bueno que se postergue para la siguiente semana. Sí, que se postergue. Sí, estaría perfecto.